programa Gracia Urbana. Dios los tenga a todos con bien. Como cada semana, estamos aprendiendo algo nuevo e interesante. Esta semana no podría ser de otra forma. ¿Te has preguntado cómo podrías argumentar a favor de la fe? Muchas veces hemos oído argumentos acá en nuestra ciudad, pero a veces, como decimos, hecho con las tripas, como adjetivos y otras cosas que solo han hecho que el no creyente tenga la mala impresión, porque no creo que sea cierto, ¿no? Tenga la mala impresión de que no tenemos cómo responder a estas interrogantes válidas de parte de ellos, ¿no? Pero que debemos entender como cristianos que la palabra inerrante y suficiente podría responder y cautivar tal pensamiento si nos preparáramos bien para hacer respuesta correcta en defensa de nuestra fe. Y bueno, para eso tenemos hoy al licenciado en Teología Apologética y uno de los administradores de la página Presuposicionalismo, José Ángel Ramírez, y con quien vamos a tener una charla muy amena y vamos a aprender mucho sobre este tema. José Ángel, bienvenido aquí a Gracia Urbana. Buenas tardes. Hola, pastor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para servir a todos. Espero que sea de edificación esto que vamos a hablar hoy para todos los espectadores, todas las personas que están aquí atentas y que desean aprender. Espero que el Señor abra el entendimiento y pueda darme claridad para comunicar el mensaje de hoy. Amén, amén. Sé que se hace de bastante bendición, hermano. Vamos a empezar, valga la redundancia por el principio. Que para algunos hermanos que tal vez no saben, y hoy día van a aprender, ¿qué es apologética? Bueno, la apologética, digamos que apologética viene de una palabra griega, apología, que significa defensa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apologética, básicamente hablamos de defensa, ¿sí? Hay apologética en todos los campos, hay apologetas ateos, hay apologetas católicos, o sea, quien quiera que esté defendiendo una doctrina está haciendo apología de esa doctrina. Pero nosotros somos apologistas cristianos, es decir, cuando somos apologistas cristianos estamos diciendo que estamos dando una defensa de la fe, tal como dice Pedro, en la epístola de Pedro, que dice que estemos preparados para dar defensa, es decir, estemos preparados para dar razones y apología de nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de apologética, estamos hablando de la defensa de la fe, específicamente cristiana, ¿no? Y no solamente defensa, sino también ataque. Es decir, y por implicación también atacamos las otras visiones del mundo y defendemos la propia. Eso en línea general sería lo que significa la palabra apologética. ¿Y tú crees que está bien, como dicen algunos sinceros hermanos, pero tal vez, bueno, al menos mi perspectiva no estoy de acuerdo, que no debemos decir nada ante cierto tipo de cosmovisiones y mejor esperar que ellos nos ataquen para responderle? Bueno, yo creo que nosotros, como somos defensores de la verdad, estamos convencidos que tenemos la verdad. Siempre debemos dar razón de nuestra fe, no solamente cuando nos las piden, sino que también podemos advertir a las ovejas del peligro de ciertas visiones del mundo, y también cuando sea el caso, cuando se presente el caso, pues atacar esas visiones del mundo, porque si son visiones del mundo falsas, entonces las personas están en engaño. Si son visiones del mundo falsas, entonces estas visiones del mundo conducirán a los que la tengan, los que la posean, los que la crean, al error, y como tal los conducirá al castigo eterno. Entonces es un acto de amor, cuando nosotros damos razones de nuestra fe, alertamos a las demás personas de X engaño, y cuando atacamos a ese engaño estamos actuando con amor, esperando que las personas no caigan al error y como tal no tenga como consecuencia el infierno eterno, sino que puedan aceptar la verdad, abrazar la verdad, y la verdad sabemos que es Cristo y su palabra, y como tal esto conduce a la vida eterna que es en Él. Amén, amén. Bien has dicho, ¿no? Creo que la mejor muestra de amor es advertir, porque, no sé, es como si vieras a tu prójimo tomándose un frasco de veneno y tú le digas, bueno, es tu decisión, tú le vas a quitar ese frasco de la mano, porque si no, pues nada, que el tipo va a terminar muriéndose. Entonces, exactamente, pero claro, no se lo voy a quitar de la mano de forma irrespetuosa, ¿no? No lo voy a coger y le voy a pegar en la cara para quitarle el frasco, sino que se lo voy a quitar con respeto y con amor, ¿no? Claro. Y a decirle esa verdad con respeto y con amor, y también con argumentos. No te tomes este frasco
por X razón, no porque sea capricho mío, sino porque aquí está la razón por la que este frasco te puede hacer daño. Amén. Amén. Ahora que hemos dejado bien claro que es apologética, bueno, vamos a ver, enséñanos cuál es la base del pensamiento de un cristiano, con qué defendemos, de dónde partimos, cuál es la base de nuestro pensamiento, de nuestra fe, de nuestras acciones, de dónde podríamos partir. Pues que, no sé, ¿tú crees que debemos partir de lo que está a nuestro alrededor o de dónde debemos partir? Bueno, nosotros tenemos que, por supuesto, partir de la escritura. La escritura, digamos, es la base de nuestros pensamientos. La escritura, estoy hablando de la Biblia, por supuesto. Ella es la revelación de Dios para la humanidad. Dios estaba velado y Dios se ha dado a conocer especialmente en su palabra. Y entonces su palabra, la escritura, nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el mundo. Es decir, su palabra nos da una cosmovisión o una visión con la cual debemos interpretar todos los hechos del mundo. Es decir, podemos saber por qué las personas mueren, por qué las personas se enferman, por qué hay mal en el mundo, por qué hay crisis, por qué hay asesinatos, por qué existe mal, ¿no? Podemos saber también por qué hay amor, por qué hay bondad, por qué nosotros somos como somos, por qué el mundo es como es, y quién es Dios, y todo esto lo sabemos por la revelación especial. Entonces, digamos que la revelación especial se convierte en unos lentes para nosotros, para que nosotros podamos mirar el mundo. Entonces, la base de nuestro pensamiento es Dios en su revelación, es decir, Dios se ha revelado especialmente en su palabra. Entonces, cuando estoy argumentando a favor de la fe, yo voy a tomar cualquier hecho de la experiencia, es decir, yo voy a tomar cualquier cosa que está a mi alrededor y yo voy a argumentar que eso está ahí porque Dios lo hizo así. Es decir, Dios es la precondición o la condición necesaria para que eso exista. Es decir, yo voy a partir de ese hecho, de los hechos que están a mi alrededor, el pensamiento humano, la naturaleza, la creación. Parto de ahí, pero coloco a Dios como precondición para esto. Es decir, hay una diferencia entre lo que estoy presentando y lo que comúnmente se conoce como apologética clásica, es decir, la apologética que siempre ha existido. Y es que la apologética que siempre ha existido, que siempre estuvo presente en la historia de la iglesia, esta apologética razona del efecto a la causa, ¿no? Aquí hay un efecto y esta es la causa, ¿ya? Pero nosotros creemos que esa no es la forma correcta de argumentar, sino que la forma correcta de argumentar es de X hecho, de un hecho, a la condición para que ese hecho sea lo que es. Entonces, tomamos cualquier hecho de la creación, cualquier cosa que está a nuestro alrededor, vamos a comenzar por ahí, pero vamos a decir que Dios es la condición necesaria para que ese hecho exista. Y lo hacemos así porque presuponemos a la escritura como nuestra base, como la casa que está fundada sobre la roca, ¿no? Es decir, no establecemos nuestros pensamientos, nuestro contexto sobre lo que el hombre cree del mundo, sino sobre lo que Dios dice que el mundo es. Entonces, como cristiano, yo tengo siempre que partir e interpretar el mundo basado en la revelación de Dios. Es decir, yo, como decía Cornelius Van Til, yo pienso los pensamientos de Dios después de Dios. Es decir, Dios ya sabe cómo es el mundo, Dios lo creó, de hecho, Dios lo decretó tal como es. Entonces, yo pienso, o sea, como Dios ya sabe cómo funcionan todas las cosas, yo interpreto después de lo que Dios ha interpretado. Es decir, como Dios ve esto, yo lo veo después de Dios. Es decir, no le voy a dar una definición propia, autónoma, sino que me voy a someter a la definición que ya Dios le dio. Si yo no hago eso, si yo interpreto el mundo independientemente de Dios y soy cristiano, no sé qué tan fiel pueda llamarme yo de las Biblias, no sé qué tan fiel pueda llamarme yo fiel cristiano, no sé qué tan fiel sea, porque estoy interpretando los hechos y argumentando sobre los hechos fuera de cómo Dios lo ve, ¿sí? O sea, sin colocar a Dios como la condición necesaria para que ese hecho sea lo que es. Entonces, sobre tu pregunta, mi hermano, la base del pensamiento del creyente, la base del pensamiento nuestro debe ser la escritura. Y desde aquí nosotros vamos a mostrar que la base de los demás hombres que no están basados en la escritura, que están basados en su propio
razonamiento autónomo, en su propia forma de ver el mundo, en su propia decisión de cómo ven las cosas, en su propia interpretación, vamos a mostrar la imposibilidad o las conclusiones lógicas a la que conduce esa visión del mundo. Y eso básicamente es lo que hacemos en la apologética. En la apologética vamos a cada visión del mundo, la atea, la agnóstica, la islam, la musulmana, la budista, vamos a cada visión del mundo y mostramos las consecuencias de lo que esa visión del mundo, a la que esa visión del mundo conduce. Es decir, vamos a mostrar la imposibilidad o el absurdo que en última instancia nos conduce a esa cosmovisión, que esa cosmovisión debe ser rechazada porque al final se fundamenta sobre la arena y al final en realidad está destinada al fracaso, está destinada a caer porque no está cimentada sobre la roca y porque sus conclusiones lógicas llevan al absurdo, no se puede sostener en pie. Y al contrario, vamos a decir, el cristianismo es la única visión coherente del mundo, la que interpreta realmente los hechos como es y la que a sus conclusiones lógicas conduce a la coherencia. Entonces, básicamente eso es lo que haríamos en la apologética, partiendo del hecho de que la Biblia es nuestra base para el pensamiento. No sé si he sido claro con esto o tal vez estoy... La verdad sí, y es genial, la verdad, entender que entonces la Biblia, es decir, la revelación especial, es la que presupone todo pensamiento, nuestra fe, nuestras acciones y el lente para poder discernir la revelación natural y el pensamiento de los hombres autónomos. Bien, vamos a seguir hablando de este tema, está muy interesante, hermanos, pero después de una pausa comercial. Ya volvemos. Bien, estamos aquí de nuevo y estábamos hablando demasiado interesante con el hermano. Quiero hacerte una pregunta. Al ver que realmente entonces la palabra, las escrituras, la revelación especial es la base y los lentes con el cual vamos a poder ver este mundo y poder discernir y hacer juicios, ¿tú crees que habrá otros métodos válidos para hacer defensa de la fe? No sé, de repente, ¿tú crees que será válido usar la apologética clásica que acabamos de mencionarnos? Y si no, bueno, ¿por qué no? Bueno, digamos que la apologética, hay otras escuelas de apologética clásica, la apologética evidencialista, que realmente son muy parecidas, la epistemología cristiana, que es otra apologética, la epistemología reformada, perdón, pero yo creo que la única manera bíblica de hacerlo es la apologética que yo estoy sosteniendo y que no es porque la sostenga yo, hay muchos más teólogos también en la historia de la iglesia que la han sostenido. Fue minoría, ahora de cierta manera está siendo mayoría en ciertos círculos académicos, en ciertos círculos reformados. Es la apologética que yo creo que es bíblica. Eso no quiere decir que las personas que sostienen otras escuelas apologéticas no sean cristianos. O sea, lo que estoy diciendo es que creo que la forma de hacerlo no es bíblica, ¿no? Y es como cuando estamos hablando también de otros temas, por ejemplo, calvinismo, arminianismo. El hecho que yo crea que el calvinismo sea la visión del mundo más consistente no quiere decir que yo crea que los arminianos no son cristianos, ¿sí? Claro. Esto hay que dejarlo claro primero. El hecho de que otros tengan otra escuela, otra forma de apologética, no quiere decir que no sean cristianos. Pero yo creo que la forma más bíblica de defender la fe y más eficaz también es la presuposicional, porque la presuposicional presupone la idea de la existencia de Dios como la precondición para la interpretación del mundo, y no parte del hecho de que el hombre es autónomo e independiente de Dios. Es decir, las demás apologéticas, la clásica y la evidencial, uno siente como que hay dos personas que están sentadas y Dios está como en el medio, y entonces estas dos personas van a determinar si Dios existe o no. Es decir, o sea, la soberbia es tal que el hombre es autónomo, es decir, el hombre no necesita de Dios para existir por sí mismo, no necesita de Dios ni siquiera para pensar, sino que ellos dos en un campo neutral van a determinar si Dios existe. Es decir, Dios se va a sentar en la silla de los acusados, mientras que estos hombres determinan si Él existe o no existe. Nosotros rechazaríamos totalmente eso. Nosotros diríamos, estos dos hombres no se pueden sentar ni siquiera a debatir sobre la existencia de Dios si Dios no existiera. Entonces,
en la apologética presuposicional, nosotros creemos que sí, nos vamos a sentar con otra persona a determinar la existencia de Dios, pero vamos a decirle, hey, la única razón por la que estamos aquí sentados es porque Dios existe. Es decir, tú, o sea, para tú poder razonar, argumentar, dar un lenguaje, proclamar hoy algo, afirmar algo del mundo, tú tienes que presuponer la existencia de Dios, porque de acuerdo a tu visión del mundo, tú no podrías hacer eso. Entonces yo voy digamos que la apologética presuposicional es una apologética que se basa en la cosmovisión, ¿no? Todas las personas tienen una cosmovisión del mundo, una forma como interpretan el mundo. Entonces lo que hace la apologética presuposicional es atacar esas cosmovisiones desde sus bases, desde sus proposiciones más básicas. Estas proposiciones más básicas, es decir, una cosmovisión es una red de proposiciones y que al final tiene unas presuposiciones, es decir, algo que sostiene toda esa red. Entonces lo que hacemos como apologeta es ir a esa cosmovisión y atacar esa cosmovisión por dentro, no dar por sentada esa cosmovisión. Entonces cuando lo que hace la apologética clásica es que se sienta con otra persona, esa persona tiene una cosmovisión, yo tengo una cosmovisión, entonces van a analizar una evidencia, no sé, el ADN, ¿sí? Entonces el ateo ya tiene una visión del mundo con la cual va a interpretar ese ADN, y el ateo va a decir, bueno, impresionante lo que ha hecho la selección natural y la evolución, ¿sí? Porque ya él tiene una visión del mundo con la cual va a interpretar ese hecho. Claro. Y entonces yo vengo y miro, como cristiano, miro ese hecho y digo, wow, Dios es un gran diseñador. Entonces aquí tenemos dos visiones del mundo interpretando el mismo hecho, pero sacando conclusiones diferentes. Entonces, tomar yo la evidencia para dar la interpretación cristiana de esta evidencia, la otra persona también tiene su propia interpretación. Entonces vamos a llegar a un debate interminable en el cual la otra persona ya tiene su visión del mundo con la cual va a interpretar esta evidencia. Yo como apologeta presuposicional le voy a decir, mira, la visión del mundo con la cual estás interpretando ese hecho no se puede sostener en pie, por lo cual tú no estás autorizado para interpretar ese hecho. Entonces, en vez de yo dar por sentada su visión para interpretar el hecho, le voy a decir que su visión es falsa para interpretar ese hecho. Es decir, voy a callarlo de entrada, mostrándole que su cosmovisión no puede siquiera decir algo sobre el mundo. Eso es lo que haría la apologética presuposicional, y por eso yo rechazaría la apologética clásica, porque parte de la autonomía del hombre no tiene en cuenta que el problema del incrédulo es moral, con lo cual tuerce él distorsiona su mente, crea su propia cosmovisión alejada del cristianismo, y con esa cosmovisión siempre va a interpretar los hechos. No importa la cantidad de evidencia. Por ejemplo, William Lane Craig, quien es un apologeta clásico, en ciertos videos ha dicho, no importa la cantidad de evidencia que yo le presente a una persona sobre la resurrección, esa persona no va a creer. ¿Y por qué no va a creer? Porque ya tiene una visión del mundo donde dice, los actos sobrenaturales no ocurren. Si tú le muestras, no importa la cantidad de testigos, va a decir, bueno, estos tuvieron una alucinación colectiva, fueron engañados, creyeron ver algo que no vieron, o de pronto Cristo sí resucitó como un hecho aleatorio, pero eso no significa que sea Dios. Es decir, ellos siempre van a tomar esa cantidad de evidencia que le demos y nunca la van a interpretar cristianamente, porque ya están comprometidos con una visión del mundo. Entonces, yo como apologeta tengo que entender eso y tengo que atacar esa visión del mundo y mostrarle que su visión del mundo no puede interpretar ningún hecho. Claro, hoy estaba leyendo... Adelante, mi hermano. No, te decía que yo puedo respetar tal vez entonces al incrédulo porque está hecho a la imagen de Dios, pero no puedo permitir que él ponga, como tú dices, a Dios en el banquillo del acusado, que sea juicio de mi Dios. Tampoco puedo presuponer o dar por sentado que su visión es verdadera cuando no lo es. O sea, no existe ese terreno neutral, entonces, que a veces predican algunos, ¿no? Dios no es una posibilidad. Cuando nosotros argumentamos de forma clásica, estamos diciendo, Dios es lo más probable es que haya resucitado. No, o sea, nosotros no creemos que Dios sea lo más probable, creemos que la fe debe dar certeza, es decir, que fue así o no fue así. Entonces, nosotros simplemente vamos a decirle al incrédulo que su visión del mundo no puede interpretar los hechos, es decir, él no puede sentar a Dios en la silla de los acusados, porque para él decir algo contra Dios tiene que realmente presuponer a Dios. Van Til solía usar una ilustración bastante puntual, Cornelius Van Til, el mismo teólogo del que hablaba hace un rato, y que es uno de los, digamos, de los que más enfatizó esta apologética presuposicional. Él decía que el ateo es como esa niña que se sienta en los brazos de su padre
y lo abofetea. Es decir, para poder esa niña bofetear a su padre, primero tiene que sentarse en sus brazos. Y eso es lo que hace el ateo. Para el ateo poder negar a Dios, primero tiene que afirmarlo, aunque él no lo sepa, porque su visión del mundo no está autorizada para interpretar esos hechos. Hoy te decía que hoy estaba leyendo a un autor que él decía que debemos, o sea, hacía una diferencia en cómo funciona la apologética clásica y cómo funciona la apologética presuposicional. Era una ilustración que él ponía. Decía, bueno, la apologética clásica es como existe la ciudad de Trujillo, ¿sí? Y tengo un mapa para llegar a la ciudad de Trujillo. Entonces, yo sé que existe la ciudad de Trujillo, pero para poder llegar a la ciudad de Trujillo necesito un mapa que me conduzca allá. Entonces yo debo comenzar por el mapa y no por la ciudad de Trujillo, ¿sí? Entonces la apologética clásica comienza por el mapa y no por la ciudad de Trujillo, que es Dios. Es decir, comienza por ese mapa que es mi conocimiento, mi razón, y esto me va a conducir a Dios. Es decir, Dios va a inferirse, aunque yo no estoy poniendo en duda su existencia, pues necesito comenzar por el mapa, ¿sí? Claro. Pero la apologeta presuposicional lo que hace es que toma el mapa y dice, bueno, yo no necesito llegar a Trujillo para saber que Trujillo existe, porque la existencia de este mapa me muestra que hay alguien que ya fue a Trujillo. Es decir, la existencia de este mapa presupone que hay un cartógrafo que me está mostrando dónde queda Trujillo, y este cartógrafo conoce Trujillo. Es decir, ¿por qué tenemos un mapa en primer lugar para llegar a Trujillo? ¿Por qué tenemos ese mapa? ¿Y por qué este mapa nos conduce fielmente allá? Este mapa presupone la existencia de un cartógrafo. Entonces no necesito llegar a Trujillo para saber que hay un cartógrafo que me ha entregado ese mapa. Entonces la apologética presuposicional lo que hace es decir, ¿cuál debe ser el caso para que la experiencia humana sea como es y para que el conocimiento humano sea posible? O sea, ¿cuál debe ser el caso? Entonces dice, si no es Dios el caso, el conocimiento es imposible y la experiencia humana es ininteligible, no se puede entender la experiencia humana. Dios tiene que ser el caso. Entonces lo que hacemos nosotros es argumentar presuposicionalmente o conmovisionalmente diciendo que Dios es la precondición para que los hechos tengan sentido. Es decir, Dios no es un hecho de muchos hechos, no, Dios es el hecho por el cual todos los hechos tienen sentido, ¿sí? No es un hecho más. Entonces, digamos que esa es una diferencia bastante abismal, y por eso yo rechazaría totalmente la apologética clásica, porque aunque creo que hay muchos cristianos que la han sostenido, cristianos fiel, creo que no conforman la escritura, y creo que en última instancia, en ese afán de agradar al intelectual y de no presuponer la existencia de Dios, termina negando a Dios de entrada, ¿sí? Sin claro. Saberlo, por supuesto, sin querer hacerlo. Claro. Porque al poner a Dios como que lo más probable, ya no estás afirmándolo ya. Claro. Así es. Si Dios es lo más probable, pues es decir, que el mundo podría existir, incluso si Dios no existiría, y este Dios que no es necesario para la existencia del mundo, pues no importa mucho, ¿no? En cambio, nosotros decimos, si Dios no existe, el mundo no puede ser interpretado, es decir, es necesario que Dios exista. Claro. Bien, está recontra interesante, vamos a seguir con este tema. Espero que estén haciendo apuntes, espero que estén preparados para hacer preguntas, y volvemos después de una pausa comercial. Ya venimos. Bien, seguimos, hermanos, tocando este tema muy interesante. Y la verdad, tengo algunas preguntas que me recuerdo que me hicieron. Por ejemplo, a ver, José, hay una pregunta que me hicieron, y es esta que, o sea, algunos hermanos, ¿no?, creen que la ciencia es válida y que puede, digamos, inferir y demostrar que Dios existe. Y te ponen ejemplos como, por ejemplo, cómo se convirtió Lee Strobel, ¿no? Y yo creo que Dios puede usar muchas circunstancias, no dudo de eso. Sus libros me agradan. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer con estas evidencias? Bueno, digamos que la conversión es una obra milagrosa de Dios, ¿sí? Es decir, la conversión es algo que Dios hace, ¿sí? No algo que hace el hombre. De hecho, las mismas evidencias que se le ha presentado a Lee Strobel, se le ha presentado, no sé, a Richard Dawkins, ¿sí?
Y la diferencia por la que Lee Strobel creyó y Richard Dawkins no fue en realidad que él era más inteligente o que él vio evidencias diferentes. O sea, no, la diferencia la hizo el Espíritu Santo solamente. Entonces, sin duda yo creo que una persona puede ser convertida con cualquier clase de apologética, no por la apologética en sí, sino por la obra de Dios, así como creo que una persona puede ser convertida en falsos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio arminiano, no sé, o sea, evangelios que creo que no son tan bíblicos que digamos. Una persona puede ser convertida ahí, pero eso no significa que el hecho que haya sido convertida ahí significa que esa clase de teología es correcta, ¿sí? Yo, por ejemplo, llegué al calvinismo hace unos 9 años aproximadamente, pero ya yo era cristiano antes de llegar a la teología que sostengo hoy día, ¿sí? Entonces, el hecho que Dios me haya convertido en esa teología que no era la que hoy creo, no significa que esa teología estuviera correcta, significa que Dios es soberano y salva como quiere. Entonces, el hecho de que, o sea, no debemos preguntar, bueno, ¿qué apologética convierte más? Para entonces saber cuál es la apologética correcta. No, esa no es la pregunta correcta, eso es pragmatismo, eso no es cristianismo. La pregunta correcta es, ¿qué apologética es más bíblica? Esa es la pregunta correcta, no cuál convierte más. ¿Se han convertido personas a través del presuposicionalismo? La verdad es que no lo sé. Y yo creo que sí, supongo que sí, muchos, pero, o sea, ese no es un argumento que voy a dar yo para decir que mi apologética es correcta. O sea, la razón por la que creo que mi apologética es correcta es porque es bíblica, únicamente. Así como creo que la razón por la que el calvinismo es correcto es porque es bíblico, no porque crea que convierte más personas. De hecho, creo que otras denominaciones o sea, Dios convierte a más personas en otras denominaciones que en el mismo calvinismo. Entonces, primero, dejemos eso claro, ¿no? Claro. Primero hay que dejar eso claro, eso no tiene nada que ver. Pero ahora, ¿qué hacemos con las evidencias? Bueno, como dije hace un momento, todos los hechos realmente nos hablan de Dios, es decir, cada hecho en el mundo nos habla de Dios, es decir, nosotros no podemos rechazar las evidencias, tenemos que mostrar que esa evidencia nos habla de Dios. Pero el problema nuevamente aquí es que la persona con la que estoy debatiendo tiene una visión del mundo con la cual está interpretando ese hecho. Entonces yo, para poder hacerle ver a él que ese hecho me habla únicamente del Dios cristiano, yo tengo que primero mostrarle que su cosmovisión es falsa. De lo contrario, él siempre va a interpretar la evidencia de acuerdo a su cosmovisión falsa. Pongo una ilustración. Ahí Gary DeMar da un ejemplo de un hombre que creía que estaba muerto, ¿sí? Y él decía, no, yo estoy muerto. Los doctores decían, no, tú no estás muerto, tú estás vivo. No, yo estoy muerto. Y no importaba todo lo que los médicos hicieran, el hombre creía que estaba muerto. Entonces llegó un médico un día y le dijo, mira, los muertos no sangran. Si tú sangras, quiere decir que tú estás vivo. Entonces fueron, lo pullaron y sangró. Y entonces el hombre vio la sangre y dijo, wow, los muertos sí sangran. O sea, él no se convirtió, bueno, primero porque Dios no le da la fe, pero segundo porque él va a interpretar sus hechos siempre con su interpretación, ¿sí? Siempre con su cosmovisión. Entonces, no importa la cantidad, nuevamente, de evidencia que presentemos a una persona, esta persona siempre va a distorsionar esos hechos a su favor por su cosmovisión. Entonces, por supuesto, yo creo que todas las evidencias nos hablan de Dios, pero en un debate apologético, yo no citaría esas evidencias porque sé que el problema del incrédulo no es de evidencia. Su problema es moral y esa moralidad lleva a distorsionar su razonamiento, lleva a cambiar su pensamiento para retener con injusticia la verdad, como dice Romanos 1, ¿no? Ellos retienen la verdad con injusticia, es decir, con su impiedad la retienen. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú le presentas una evidencia a un incrédulo, va a retener con injusticia la piedad. Entonces, yo debo mostrarle que su cosmovisión es falsa. Por supuesto, la fe la dará Dios y es posible que esta persona simplemente diga, ok, prefiero quedarme con esta cosmovisión falsa, pero no voy a creer. Está bien, pero yo hice mi trabajo de mostrarle que su cosmovisión no puede interpretar ese hecho, mientras que mi cosmovisión cristiana es la única que puede hacerlo. Entonces, en la cosmovisión cristiana, o sea, si Dios existe y si Él es el creador de todas las cosas, entonces todos los hechos nos hablan de Dios, es decir, todas las evidencias nos hablan de Dios. Así que mi metodología apologética no está negando la evidencia, solamente está mostrando que la otra persona siempre va a interpretar la evidencia con su cosmovisión. Entonces yo tengo que atacar esa cosmovisión antes de mostrar la evidencia, porque de lo contrario siempre va a interpretar la evidencia a su favor, como él quiera, ¿sí? Nosotros también siempre interpretaremos la evidencia a la luz del cristianismo, siempre la interpretaremos a la luz del cristianismo porque creemos que es la visión
correcta del mundo. Entonces, yo no necesito que me hablen de que habían 500 testigos quienes vieron a Cristo, porque la Escritura me la firme ya para mí es suficiente, porque estoy interpretando el mundo con una visión cristiana, ¿sí? Pero las personas que niegan que de hecho ocurran hechos sobrenaturales van a decir, la resurrección no puede ocurrir porque simplemente los muertos no resucitan. Los muertos no resucitan, así que eso no pudo haber ocurrido. Se pudieron robar el cuerpo, lo escondieron, van a dar 1001 razón por la cual van a negar el hecho de la resurrección, porque su cosmovisión de entrada niega cualquier hecho sobrenatural. Claro. Es que cuando uno ya tiene los lentes paradigmáticos, los tiene, y solo una obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio es lo que va a abrir los ojos de alguien, ¿no? Como dices, un ateo puede recibir la misma cantidad de evidencias que otro ateo, pero uno se convierte porque el Señor ha hecho la obra en él y el otro simplemente no. Esta persona cree que se está convirtiendo porque le parece más razonable, pero en realidad, ¿por qué le pareció más razonable a él y no a otro? Por la obra del Espíritu Santo, o sea, no hay otra razón, porque de lo contrario tenemos diciendo que la fe es una obra del hombre. La fe, mi hermano, es una obra de Dios únicamente. Amén. Y mira cómo es, ¿no? Aquí hay muchos hermanos y que son muy queridos, que son, digamos así, muy hinchas de la apologética clásica, tal vez porque es la única que conocen, ¿no? No conocen otra apologética. Y uno de los autores más famosos aquí y hay que ser sincero, no muchos han leído, pero han visto miles de videos, y es William Lane Craig, un conocido apologista de apologética clásica, que incluso ha tenido algunas ideas medias raras, ¿no? Que lo dirigen como al apolinarismo, ¿has escuchado por ahí? ¿Qué opinas tú de William Lane Craig y de todo esto? Bueno. O de sus formas, de la forma y la teología de William Lane Craig. Digamos que William Lane Craig es un hombre muy intelectual y muy brillante, pero debido a que yo rechazo la apologética clásica, creo que él está equivocado en su forma de hacer apologética, aunque creo que Dios la ha usado grandemente, incluso en medio de su error, como creo que Dios también usa grandemente a predicadores que están equivocados, ¿no? Claro. Mato Alducín, por ejemplo, Chivo Olivares, son predicadores que creo que están equivocados y que Dios los usa grandemente. Entonces, creo que Dios ha usado grandemente a William Lane Craig, pero creo que su apologética es equivocada y creo, la verdad es que no puedo estar seguro de esto, pero sí he visto muchos artículos de personas que dicen que William Lane Craig niega ciertos aspectos o está negando últimamente ciertos aspectos fundamentales que tienen que ver con la cristiandad como tal, aspectos no de doctrina secundaria, sino de doctrinas realmente fundamentales del cristianismo. Pero realmente no te puedo hablar con certeza de eso, pero no, porque no estoy seguro, pero es lo que he visto de teólogos serios a los cuales no son capaces de levantar falsos testimonios, que han estado diciendo eso sobre él, escribiendo eso sobre él, pero no me atrevo a afirmar si es así. Pero yo puedo juzgar su apologética, que es lo que estamos hablando, y creo que su apologética es bastante errada, y creo que su apologética es aquella donde el hombre se proclama como autónomo, independientemente de Dios, y cree que Dios debe someterse a sus razonamientos. Dios debe ser como yo creo que debe ser, y si Dios no es así como yo creo que debe ser, entonces este Dios no puede existir. Entonces, creo que William Lane Craig también, en su afán también de agradar a muchos intelectuales, tal vez se puede ver comprometido a no usar ciertos lenguajes de la escritura simplemente para no parecer ridículo, para no parecer retrógrado o anticuado, etcétera. Entonces, en lo personal, a mí su apologética no me gusta, pero me parece que es un hombre muy brillante y creo que Dios lo ha usado grandemente a pesar de todos sus errores. Bien. ¿Y qué opinas de otros que están aquí también saliendo mucho en YouTube, que algunos hermanos ven? Por ejemplo, el hermanito Ray Comfort. ¿Qué opinas de Ray Comfort y sus formas, su teología? Bueno, yo creo que nuevamente es que Ray Comfort no lo he visto mucho, entonces no sabría decirte si él es un hombre que hace una apologética correcta. Lo he visto en evangelismo y en el evangelismo hace cosas muy buenas, pero no sé si su apologética lo ha hecho, pero sé que es un hombre que tiene mucho reconocimiento y que muchas personas dan buen testimonio de él y que han llegado al evangelio por causa de él. Entonces, en ese sentido, creo que Dios lo ha usado, pero no te puedo dar una opinión sobre su apologética porque realmente no la desconozco, nunca lo he visto en esa faceta. Realmente, la mayoría de las cosas que yo sé de apologética es por libros que leo, no por videos de YouTube, entonces no mucho en ese aspecto.
Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, hay muy pocos hermanos que aún recién se están documentando y acá todos somos testigos que me están viendo sobre apologética a través de libros. Recién están entrando algunos jóvenes que me da mucho gusto, la verdad, que están muy interesados en conocer acerca de la defensa de la fe y de la teología histórica incluso más profunda. Pero la mayoría de hermanos que con buena intención quieren defender la fe, como recurso han obtenido los videos. Entonces ahí está William Lane Craig, o está, por ejemplo, Ray Comfort, que sale con Kirk Cameron, ¿no? A hacer algunos evangelismos muy, muy ingeniosos, me parece muy bueno. Pero la verdad es que yo lo ubico es en el evangelismo, no, sí, no lo ubico en la apologética, por eso hay un video que no lo voy a pasar ahora, donde él hace un debate con un ateo, donde él con Kirk se atreven a decir todavía previamente, vamos a hacer un debate sin mencionar versículos de la Biblia y le vamos a demostrar con las evidencias que Dios existe. Y el ateo barra el piso con ellos. Y eso casi no lo pasan en YouTube, pero ahí está. Entonces a mí me dio pena porque en cierta cosa digamos que Kirk Cameron me simpatiza, era por las películas que vi cuando recién me convertí, pero lo que hicieron estuvo mal, pues. O sea, hicieron un previo con una jactancia y el ateo se burló de ellos porque en medio de su apologética ellos trataron de convencerlo con la ley moral, aunque no usaron las palabras que dice la Biblia. El ateo no es tonto y le digo, me están usando los 10 mandamientos. Siempre le refutaba. Y ellos se quedaban así como avergonzados. O sea, al final sí usaron la Biblia. No pueden escapar de su cosmovisión. Pero, sin embargo, ellos dijeron que no iban a usar una cosmovisión cristiana. Entonces, por eso te preguntaba, tal vez habías visto un poco de eso. Bueno, yo he escuchado de personas que dicen, vamos a hablar de apologética, así que dejen sus Biblias en casa. Yo creo que esto es, si dejas tu Biblia en casa, ¿qué es lo que vas a defender? O sea, este es el problema de desconectar tu defensa de la fe de lo que tú crees. De hecho, nuevamente trayendo a coalición a Cornelius Van Til en su libro Apologética de la Fe, claro. Cornelius Van Til muestra que la apologética es una área de la teología sistemática, es decir, se desprende de todas las doctrinas de la Biblia. La bibliología, la teología propia, la antropología, la soteriología y de hecho Cornelius Van Til en su época, él se dio cuenta que la apologética clásica no era conforme con los principios que él creía de la Biblia, ¿sí? Entonces él se preocupó por encontrar una apologética, o por ver la apologética que surgía naturalmente de lo que la escritura y su visión del mundo decía. Entonces, la apologética presuposicional es completamente consistente con la doctrina de Dios que vemos en la Biblia. La apologética presuposicional es completamente consistente con la doctrina de la Biblia que vemos en la Biblia, valga la redundancia. La apologética presuposicional es completamente consistente con la doctrina del hombre que vemos en la Biblia. Entonces, lo que hace la apologética simplemente viene siendo una conclusión de todo lo que vemos en la Biblia y entonces va a defender esto. Pero, ¿qué vas a defender si no tienes una Biblia? Y yo lo que encuentro en estos hermanos es que muchas veces conocen más de apologética y poco de Biblia, y precisamente por eso tienen la apologética que tienen, ¿sí? Pero cuando uno conoce mucho de Biblia, va a tener una apologética que es conforme a lo que vemos en la Biblia. Entonces, muy bueno. No creo que los hombres sean jueces para venir a determinar si la palabra de Dios es verdad o no. Más bien yo creo que si su cosmovisión del mundo es cierta, ellos no pueden ni siquiera decir una sola palabra de la Escritura. Creo que no pueden hacerlo. Sí, o sea, su cosmovisión conduce al absurdo. Entonces, por implicación, la Escritura es verdad porque es la precondición para que haya inteligibilidad en la experiencia humana. Entonces, creo que yo argumentaría de esa manera y no argumentaría evidencialmente. O sea, evidencialmente, ok, supongamos que encontramos una evidencia en Turquía del Arca de Noé. Ok, eso muestra que existía un barco bastante grande en esa época, pero no prueba que existió Noé, prueba que existió ese barco, ¿sí? O sea, para poder probar cada uno de los eventos de la Biblia necesitamos una cámara y grabar, ir al pasado y grabar. No se puede hacer de otra manera. Y de hecho, cualquiera dudaría de esa grabación y diría, eso es una actuación, ¿sí? O sea, eso es lo que pasaría. Yo no puedo tomar el Arca de Noé y decir, bueno, esto prueba que no existió, no, prueba que había un barco en la antigüedad. Si hay una prueba de Pedro, eso no prueba que el libro de Hechos es cierto, prueba que posiblemente Pedro existió, pero no prueba que Pablo existió ni que Lucas existió. Es decir, claro. O sea, para argumentar evidencialmente por la Biblia es imposible.
Bien. La resurrección, por ejemplo, probaría que Cristo resucitó, pero no probaría que nació de una virgen, por ejemplo. Claro. Entonces, Bien. Bien. Bueno, a nuestros televidentes quiero recordarles que este programa viene gracias a Coral Dent, un centro dental, La Media, medios digitales y Mujer Virtuosa recicla y crea manualidades con reciclaje creativo y delivery. Bueno, vamos a una pausa comercial y vamos a volver con el último bloque donde vamos a aprender acerca de autores que podríamos consultar para este tiempo, poder realmente buscar libros buenos para aprender a defender la fe, partiendo de las Escrituras y trayendo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Ya volvemos. Bien, bienvenidos a este último bloque de tu programa Gracia Urbana. El día de hoy hemos aprendido entonces qué es apologética, la defensa de la fe. Hemos aprendido que la base para esta defensa, la base para nuestro pensamiento cristiano, para nuestra fe, nuestras acciones, es las Escrituras. Por entonces nuestra defensa va a ser presuposicional, porque vamos a presuponer siempre a Dios como primero antes que discernir la cosmovisión de una manera autónoma, sino siempre partiendo de las Escrituras. También hemos aprendido que esta apologética presuposicional es el método válido para defender la fe, y no partiendo de la opinión del incrédulo y poniendo a Dios en un banquillo de acusados para determinar si el incrédulo acepta o no que Él existe, sino que nosotros determinamos que existe porque es así y porque la palabra lo dice. Y hemos hablado acerca de algunos hombres que hacen apologética, como William Ray Craig, Ray Comfort y otros. Así que, para terminar, hermano, quisiera que nos comentes, ¿no?, si tienes algunos autores actuales vivos o recientes, al menos del siglo XX, que nos puedas recomendar sobre esto para poder comprar libros, para poder adquirirlos, para poder después de buscar en internet algunos recursos. Ya luego los vamos a buscar para pasarle a los hermanos que estén interesados. ¿Qué libros nos recomendarías? ¿Qué autores vivos? Si hay algún libro. En español, ustedes pueden entrar a nuestra página presuposicionalismo, bastante largo, presuposicionalismo.com, y ahí se encontrarán con varios libros interesantes. Por ejemplo, Siempre Listos, de Greg Bansen, es un buen libro sobre apologética para entender esta metodología apologética. La civilización cristiana, la única posible, de Michael Warren, también es muy buena. Esos dos libros yo los podría recomendar. Las dos partes de este último libro de Michael Warren, parte 1 y parte 2. En este momento estamos traduciendo mucho otro material. En la página de American Vision hay un libro que se llama Prepárate para la buena batalla, la metodología apologética de Greg Bansen. Es muy bueno también ese libro. Es decir, yo recomendaría, en español tenemos dos libros de Greg Bansen, yo lo recomendaría. Tenemos un libro de Michael Warren, lo recomendaría. Es lo único que tenemos en español. Bueno, hay otro libro de Richard Ramsey que se llama Certeza de la Fe. Es bastante sencillo, pero bastante profundo. Es muy bueno ese libro. Eso es lo que tenemos en español. Si hay personas que saben leer inglés, pues yo les recomendaría a Cornelius Van Til, a Bernd Poitres, a Scott Oliphant, a James Anderson, a Michael Butler, John Frame. Hay muchos libros de estos autores en inglés y en internet libre, pero principalmente Cornelius Van Til, James Anderson. Todos estos autores que he mencionado tienen bastante material interesante sobre apologética y presentan ciertos problemas que, por cuestión de tiempo no podemos presentar aquí, como el problema de la uniformidad de la naturaleza, el problema de los universales y los particulares, el problema de la confiabilidad en las facultades cognitivas, muchos argumentos que se presentan de una forma trascendental, que es la forma, el argumento que damos nosotros, y será bastante útil conocer esos argumentos porque son bastante contundentes contra la visión incrédula. Me parece interesante, la verdad, que los recursos de la apologética personal estén aumentando, ¿no? La verdad, aquí hay muchos hermanos interesados. De ahí, hermanos que están viendo, les voy a pasar la página Presuposicionalismo. Les voy a pasar esta página que ha sido una bendición para mi vida, y también no solo la fanpage, sino la página web, donde puedan descargar los libros que el hermano está mencionando. Y es que realmente, como él está diciendo, solo si partimos de la misma escritura vamos a tener la cosmovisión necesaria para poder responder no solamente a los ateos, ¿no? A veces uno cree que solo va a tener que tener una apologética contra los ateos, sino cualquier otra cosmovisión como el Islam, un comunismo y cualquier otro tipo de ideas
con las que tú, que me estás viendo ahí, jovencito, que estás en la universidad y eres cristiano, ya te estás enfrentando. Desde ya estás luchando contra eso. Y la verdad, la apologética presuposicional, partir de la Biblia, partir de Dios y su palabra, va a ser una bendición para tu vida, y vas a ser tú una bendición también para poder construir la ciudad de Dios en esta ciudad que tanto amamos, que es Trujillo, ¿no? ¿Algún ministerio que conozcas de apologética? O, por ejemplo, una pregunta antes que me hicieron, me estaba olvidando, mira, un hermano me preguntó, ¿el ministerio del pastor Ravi Zacarías Recim es apologética presuposicionalista o es evidencialista? Eso me bueno, él hace parte de una escuela apologética que se llama integralista. Y lo que hace la escuela integralista es que la escuela integralista toma todas las escuelas de apologética y, dependiendo del contexto, usa X escuela, ¿sí? Entonces, si estoy en un contexto, puedo usar la evidencial, puedo usar la clásica o puedo usar la presuposicional. Entonces, integralista es que usa todas las escuelas, ¿no? Y eso es lo que hace Ravi Zacarías. Por eso en algunos argumentos estaríamos de acuerdo con él, y en otros argumentos diríamos, bueno, Ravi, este no es un argumento que consideremos que sea bíblico. Claro. Como dice el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. Pero te hago llegar las preguntas que me habían hecho con anticipación, ¿no? Y la verdad, le doy gracias a Dios porque el día de hoy hemos aprendido bastante. Espero que te podamos tener en algún otro programa para tocar muchos más temas. Dios mediante. Nosotros somos un programa joven todavía, tenemos recién este año empezando, el próximo año vamos a hacer más programas, y de repente podemos tener una conversación un poco más amplia también, aparte de redes sociales, ¿no? Sería genial que nos podrías acompañar. Cuéntanos. Claro que sí, estamos para servir. Cuéntanos de ti un poco antes de despedirnos, tu ministerio, tu familia, para que te conozcan, tus hermanos, te busquen en internet de repente. Bueno, mi nombre es José Ángel Ramírez, como dijeron al principio. Tengo 29 años, realmente soy joven. Soy pastor en una iglesia en la ciudad de Cartagena, Colombia. Soy presbítero gobernante en una iglesia presbiteriana en Cartagena, Colombia. Estoy casado voy para 3 años, recién casado realmente, 3 años de casado. Y este año nació mi primer hijo, se llama Jeremías. Y bueno, en este momento estoy dedicado a mi iglesia, dedicado a un seminario que tengo aquí en la ciudad de Cartagena, una sede del Seminario Reformado Latinoamericano, que es un seminario bastante conocido en Colombia. Tengo una sede en Cartagena, la administro, estoy a cargo de esa sede, y administro la página de presuposicionalismo. Son las 3 cosas que estoy haciendo en este momento y a la cual me estoy dedicando. Entonces, la iglesia pastoreo, predico, hago exégesis de la Biblia, en el seminario doy clases de teología, y en la página estoy dedicado totalmente a la apologética. Entonces, eso básicamente es lo que hago y quién soy y mi familia. Bien, gracias, hermano. Hoy hemos tenido entonces este gusto, la verdad, de tener a José Ángel Ramírez, y creo que lo vamos a seguir teniendo mucho más tiempo después con tus programas. Gracias, hermano, y la verdad ha sido una bendición tenerte con nosotros el día de hoy. Unas palabras para despedirnos. Bueno, yo espero que con esto que hemos dicho sean animados a estudiar este tema un poco más, para que, como dice Pedro, estemos preparados para dar razón de la fe que se nos ha encomendado, ¿no? Para hacer apología, y que la forma de hacer apología procuremos que también sea bíblica, ¿no? No solamente defendamos lo que creemos, sino que también lo hagamos de la manera correcta. Entonces, bueno, espero que esto haya sido como un abrebocas para muchos, para que puedan profundizar y estudiar más este tema. Y mis redes sociales están disponibles, mi Facebook, la página nuestra, presuposicionalismo. Lo que quieran pueden escribirnos y podemos explicar muchas más cosas, recomendar material, responder preguntas. Estamos a la disposición de las personas que nos necesiten. Bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación también. No, gracias a ti. Hoy hemos aprendido muchísimo y la verdad es una bendición para nosotros. Gracias a ti, gracias a tu ministerio, gracias a Dios que está sobre todo esto, que nos está ayudando a aprender mutuamente y a seguir, como les dije este rato, construyendo la ciudad de Dios. Ese es nuestro anhelo, su gloria en medio de todas las naciones, en medio de cada tipo de persona que existe sobre esta tierra. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana
Vamos a hablar acerca de CRU, las comunidades bíblicas universitarias. Va a estar un programa que no te lo puedes perder. Cuídate mucho y hasta pronto. Que Dios los bendiga.